¿Qué tal, chicos? Nuevamente yo por acá. Bueno, pues después de esta primera semana de bienvenida que acabamos de tener y después de ser un poco inmersos dentro de la nueva asignatura de química, ya que tenemos un nuevo conocimiento, ya que tenemos nuevos términos y nuevos conceptos ya bien entendidos, vamos a seguir y vamos a continuar con el resto de este primer bloque, de nuestro primer bloque uno. Y vamos a continuar con un tema que vimos al final de nuestro primer video, que es el método científico. Sin embargo, en esta ocasión nosotros vamos a meternos un poquito más para conocer a qué se refiere y en qué nos puede ayudar este tipo de método. ¿Vale? Comenzaremos con qué es el método científico desde su raíz y veremos más a fondo cada una de las partes para poder integrar toda esta información y saber en qué la podemos utilizar. Comencemos entonces. Tenemos acá una presentación que comienza desde la raíz etimológica de la palabra. ¿Sí? Nuestra palabra viene del latín scientia, que es conocimiento, o camino al conocimiento. Esta es la raíz etimológica de la parte de un método científico. Como tal, la definición del método se refiere a una forma o a una manera de investigación que principalmente se utiliza para producir conocimiento. ¿Sale? ¿A qué se refiere esto? Comencemos con ver qué es el conocimiento. Definimos el conocimiento como una serie de características que nosotros sabemos que son reales. ¿Sale? Ya una vez teniendo claro esto, el método científico nos permite, a través de una serie de pasos determinados y ya bien establecidos, sistematizados, seguir una serie de etapas para que nos conduzcan principalmente al resultado de un conocimiento nuevo, un conocimiento esperado. Bueno, algunas de la historia del método científico comienza con las primeras metodologías realizadas, el primer surgimiento del método experimental inductivo. Ya veremos más adelante durante este video a qué se refiere el método inductivo. Hablaremos también de las primeras metodologías modernas que ya se fueron haciendo y un poquito acerca de la historia como tal del método científico. Como les repito, en esta ocasión, en este video, nosotros vamos a ahondar un poquito más acerca del tema y vamos a ver que es muy importante conocer y dominar el método científico para la aplicación de este en diferentes ciencias. ¿Cuáles son las ciencias en las que se puede aplicar el método científico? Química, física, biología, la rama de las matemáticas y algunas otras, ¿no? Entonces, eso es un poquito de historia. Ahora, las primeras metodologías nacen del tipo de pensamiento aristotélico y empírico. Aristóteles fue el primero que introdujo lo que podríamos llamar un método científico y proporcionó algunas de las pautas para el empirismo. Ya hablaremos más acerca de esto. Después de esto también tenemos el surgimiento de la parte experimental inductiva. Algunos de los pensadores o de los primeros influyentes de este ámbito fueron Alhazen, que es considerado el creador del método científico normal, ¿no? El método científico básico que empezaremos a conocer. Él fue un matemático, físico y astrónomo musulmán, quien realizó importantes contribuciones dentro de la parte de la óptica y algunos conceptos de la parte de experimentación científica. Tenemos también a Avicena. Avicena examinó en cuestión ciertos procedimientos que eran adecuados para la investigación científica y planteó algunas preguntas importantes como cómo se adquieren los primeros principios de la ciencia o cómo un científico puede encontrar axiomas iniciales o hipótesis previas de una ciencia deductiva sin que interfiera la parte de conocimientos básicos, de premisas más básicas que ya sabemos. Todo esto con la idea de no afectar la parte de una metodología o de una experimentación que viene a ser la problemática que tenemos en el método científico, ¿no? Recordemos que todo nace a partir de la observación de un fenómeno que tratamos nosotros de darle explicación. Bueno, algunos de los influyentes de este tiempo. Robert Grosseteste dijo que había dos vías de verificación, pero siempre a través de la experimentación era la forma en la que las íbamos a comprobar. Si recordamos, en la parte del método científico nosotros hablamos de que en cierto punto ya deberíamos llevar a cabo la comprobación de nuestras hipótesis, la experimentación de estos, ponerlos a prueba para saber si estamos hablando de algo real o no.
Roger Bacon también ilustró un método de investigación acerca de la naturaleza y qué era lo que causaba el arco iris. Él muestra este tipo de investigaciones como una investigación inductiva. Ya veremos más adelante a qué se refieren este tipo de investigaciones. Ahora, las primeras metodologías modernas, ya lo que tenemos un poquito más acá, un poco más reciente. Esto viene salido de las ideas de Aristóteles, que se convirtieron en un marco para un debate crítico que empezó con la absorción de textos aristotélicos en un currículo universitario a mitades del siglo XVIII aproximadamente. ¿Quiénes fueron los que se dedicaron a ver esto? Bueno, algunos de los influyentes de esta parte, ya con metodologías un poco más modernas, fueron por ejemplo Galileo Galilei, que expresó diferentes puntos de vista acerca o diferentes principios acerca de lo que pensaba primeramente Aristóteles. Recordemos que Galileo fue un matemático que tuvo también gran influencia dentro de las ciencias. ¿Quién más? Francis Bacon, el que acabamos de mencionar hace unos momentos. Él intentó descubrir un procedimiento racional. Recordemos que el método científico es racional. Y él lo basó en la parte de la inducción. La inducción de Bacon era, sin embargo, radicalmente diferente a la empleada por la parte de Aristóteles, ¿vale? Bacon mencionó esto. Había otra forma de inducción y debía ser concebida que hasta ahora no había sido empleada. Y debe ser utilizada para probar y descubrir no solo algunos principios, como le llamamos, sino también axiomas menores, o sea, cosas que se encuentren dentro, algunas partes de una metodología que no siempre alcanzamos a ver a primera instancia. También tenemos la ambición aristotélica de Descartes. Él tenía como objetivo crear una ciencia completa que esperaba terminar con el sistema aristotélico y le colocase como un único arquitecto de un nuevo sistema de principios rectores para la investigación científica. Como podemos notar, existen ya varias personas, varios personajes que trataban de encontrar una metodología correcta, un camino ya un poco más definido de cómo formar el conocimiento en aquellos tiempos. Y tenemos también algunas de las reglas de razonamiento de Newton. Acordémonos que todos estos que estamos mencionando aquí fueron personas bastante influyentes dentro del campo de la ciencia en sus diferentes ramas, cada uno, ¿no? Newton decía que existían algunas reglas para el razonamiento. La primera, no debemos admitir más causas de cosas naturales que las que son verdaderas y suficientes para explicar sus apariencias. La segunda, a los mismos efectos naturales debemos asignarles las mismas causas, siempre y cuando sea posible. La tercera, aquellas propiedades de cuerpos que no puedan aumentar o disminuir gradualmente y que existan en todos los cuerpos que podamos examinar, serán consideradas como propiedades universales en totalidad de sus cuerpos. Hablábamos de algunas cosas como la masa, como la temperatura, como la capacidad calorífica, etcétera, ¿no? Diferentes condiciones o características que tiene un cuerpo y que siempre van a pertenecer o van a ser propias de este cuerpo. La número 4, en la filosofía experimental, debemos de aceptar las proporciones derivadas por inducción general de los fenómenos como exactas o muy probablemente ciertas, a pesar de que la hipótesis pueda contrariar a algunas o que pudiéramos imaginar que pudiera contrariarse, hasta el tiempo en el que ocurren algunos otros fenómenos con los que puedan hacerse más exactas o aceptar excepciones. Podemos ver que en una serie de diferentes experimentos y diferentes datos obtenidos vamos a tomar como exactas o muy probablemente que sean ciertas hasta que venga en algún momento alguna excepción o algún acontecimiento que pueda refutar a esto. Esto con las reglas del señor Newton. La integración del método deductivo e inductivo. Bueno, los intentos por sistematizar un método científico, como les repito, siempre se trataba de llegar a una parte, a un camino un poco más exacto, un poco más definido. Se enfrentaron con un problema, el problema de la inducción. Esto a mediados del siglo XVIII aproximadamente. Una formulación lógica y positivista que en definitiva afirma que nada puede ser conocido con certeza excepto lo que realmente se observa. Ya habíamos hablado acerca de qué era la observación, ¿cierto? Charles Sanders decía o propuso un esquema que llegó a tener una influencia considerable en el desarrollo del método científico en general. ¿Quién más influenció dentro de este? Popper y Comte. El señor Popper y el señor Comte eran reconocidos por las importantes mejoras del método científico a partir del siglo XX. Nosotros nos podemos dar cuenta de que ya todo esto viene siendo influenciado con las décadas un poco más acá, ¿no? 1934 estamos hablando aproximadamente. Ya estamos muy cerca de los periodos modernos o actuales en los que nosotros nos encontramos. Ahora,
Una vez teniendo claro esto, nosotros tenemos diferentes clases de métodos científicos. La metodología podemos definirla de la siguiente forma: como un conjunto de métodos o procesos o una descripción de ellos, y concretamente la parte lógica que estudia estos métodos. La técnica va a ser la aplicación práctica de un método. Así, de forma inicial, nosotros podemos decir que un método y una técnica forman a la teoría y a la práctica de la investigación, que un método científico va aplicado a la generación de nuevo conocimiento, y la generación de nuevo conocimiento se adquiere a partir de la investigación, y obviamente todo esto a raíz de una primera observación. Métodos generales. Los métodos generales, como la deducción. ¿A qué se refiere la deducción? Bueno, va de la parte general, de lo más grande, a lo más específico, a lo particular, ¿cierto? Si nosotros hablamos de un bosque, por ejemplo, podemos mencionar algunas de las características que se encuentran dentro del bosque. ¿Cuáles podrían ser estas? La flora, los tipos de plantas y vegetación que haya, la fauna, los tipos de animales, la hidrología y la geografía. Esto es un método deductivo, ¿sale? Analiza todos los componentes de un algo. Hablamos de un algo, un general, y nos trasladamos a la parte particular cuando queremos llegar a algo en específico. Por el contrario, la inducción toma un camino inverso. Nosotros podemos tomar diferentes cualidades, diferentes puntos de algo y juntarlas hasta llegar al momento en el que convergen en algo en específico. Por ejemplo, nosotros vamos de lo particular a lo general. Tenemos aquí un ejemplo de frutas, diferentes frutas como melón, plátano, uva, y en conjunto llegamos a lo general, que son las frutas. Otro tipo de metodología de este, por ejemplo, podría ser el análisis. El análisis nos da una particularidad de cada una de las piezas o de cada uno de los componentes que estamos viendo y nos obliga a analizar la posición correcta donde estos van a influenciar o donde estos van a actuar. Y la síntesis. Esta es una parte muy importante. La combinación de información. ¿Cómo saber nosotros qué información podemos tomar como real y cuál no? ¿Cómo sabemos nosotros qué información podemos avanzar o qué información nosotros podemos compartir con las demás personas sin miedo a que estemos compartiendo información que pueda llevar a confundir a alguien en vez de ayudarlo? Bueno, la síntesis es toda esta parte de depuración de la información que nosotros podemos realizar para poder llegar a un resultado más concreto, ¿no? Más satisfactorio. Y la parte dialéctica, esta va a ser la que proporciona al hombre la posibilidad de comprender distintos fenómenos que ocurren en nuestra realidad. Algunos métodos particulares o métodos específicos. Ya los hemos platicado en los videos previos y durante las clases que ustedes han tenido, durante las actividades que hemos realizado o que hemos dejado presentes en el libro. Ya hemos hablado un poquito, ya se ha tocado un poquito el tema de la parte de la experimentación. Recordemos que esto va a ser la forma en la que nosotros vamos a poder comprobar si una hipótesis se acepta o se descarta. Tenemos también el método estadístico. ¿A qué se refiere esto? La comparación de distintos datos. Cuando nosotros realizamos un método estadístico, muchas veces no llevamos a cabo la experimentación, sino el análisis de los datos, de los resultados, que alguna experimentación ajena a nosotros o ajena a lo que nosotros estamos haciendo nos pudo haber arrojado. La comparación de distintos datos obtenidos también nos puede dar una verdad en cuestión a una hipótesis. Puede decirnos si nuestra hipótesis es correcta o no. ¿Qué más tenemos? La parte de la observación, obviamente. Si nosotros vemos un fenómeno y vemos que se repite una y otra vez, podemos a partir de la observación definir cuáles son las acciones que permiten que esto se lleve a cabo. Y bueno, tenemos algunas otras características del método científico. ¿Cuáles son estas? El método científico es racional, ya lo habíamos comentado. Todo esto tiene que ver con la razón, ¿cierto? El método científico va a obedecer a la razón siempre y cuando todo lo que estemos observando nosotros no se salga de los parámetros que conocemos. Así es como definimos que algo es racional. El método científico también es analítico. Recordemos que una vez que realizamos la experimentación, tenemos que hacer el análisis de estos resultados, ver los elementos con los que contamos y en base a esto obtener conclusiones.
Alguna otra característica de esto es que es claro y preciso. El método científico lo que pretende es poder generar el conocimiento y permitir que llegue a las diferentes personas. Por tanto, exige que sea claro y preciso en cuestión a los términos, en cuestión a los conceptos que va a estar manejando y dirigido específicamente a un público que va a ser el receptor. También tenemos que el método científico es verificable. Cuando nosotros queremos comprobar si los resultados que están arrojando son reales o no, muchas veces somos capaces nosotros de duplicar o de replicar el experimento que se llevó a cabo para poder saber si los resultados son correctos. Algún ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la preparación de una sopa o de cualquier receta de cocina. Si ustedes siguen los pasos en el orden, con las temperaturas y los ingredientes y las cantidades específicas, muy probablemente nosotros lleguemos a un resultado como el que el autor de la receta realizó en un principio. Entonces nos damos cuenta de que es verificable. Y el método científico también es explicativo. Recordemos que la principal base de todo esto es generar el conocimiento y compartirlo. Por tanto, si nosotros queremos compartir el conocimiento con alguien, tenemos que saber o ser capaces de poder explicarlo y compartirlo con alguien más. Entonces, nuevamente y como conclusión, las etapas del método científico son las que ya habíamos visto. Partimos de la observación, hacernos una pregunta, generamos una hipótesis, la ponemos a prueba mediante una parte de experimentación, llegamos a una conclusión y reportamos nuevamente los resultados que nosotros acabamos de obtener. Todo esto puede formar una parte cíclica donde nosotros partimos nuevamente con las observaciones, generamos preguntas, realizamos hipótesis, vamos a la parte experimental, llevamos a cabo conclusiones, documentamos toda la información que hemos obtenido, generamos descubrimientos, realizamos nuevamente preguntas y el ciclo comienza nuevamente para realizar la nueva generación de un conocimiento. Y bueno, ¿por qué es importante tener claras las etapas del método científico? Este va a proporcionar un enfoque objetivo, estandarizado, para la realización de ciertos experimentos. Recordemos, muchachos, que este método es aplicado a la parte científica, es aplicado a las ramas de las ciencias que nosotros podemos comprobar. No porque el método no sea aplicado a otros tipos de conocimientos, quiere decir que estos conocimientos son más o menos valiosos que los conocimientos científicos. ¿De acuerdo? Entonces, mediante el uso de un enfoque estandarizado en investigaciones, los científicos pueden estar seguros de que van a atenerse a hechos y limitar la influencia de nociones poco concebidas o personales. En conclusión, para resumir y acabar esto, el método científico va a ofrecer un modo de ser, que va a ser un pensamiento, un modo de conocer, que va a ser la parte de la investigación, y un modo de trabajo, que va a referirse al desempeño personal. En la suma va a ser una estrategia que a partir de una forma de pensar guiará a una acción correcta para la generación de conocimiento. Espero, chicos, que esto les haya quedado un poco más claro con respecto al método científico. De mi parte, por esta semana, esto es todo lo que veremos en esta presentación. La presentación la estaré compartiendo como siempre con ustedes en la plataforma. Bueno, ¿por qué quise ver esto? Algo rápido. El método científico es muy utilizado hoy en día. Vamos a trabajar durante esta semana con algunas actividades que nos van a exigir la comprobación, el análisis de resultados y algunas otras cosas más. Por tanto, es muy importante conocer el método científico y cómo se aplica para saber depurar la información que vamos a obtener o que estamos trabajando. ¿Vale? Nos vemos la próxima semana. Un gusto y nuevamente quedo a sus órdenes para cualquier situación relacionada con la parte académica. Nos vemos.